Shalom, bendiciones. En esta oportunidad paso por aquí para hablarte de la parashá Miketz, que significa al final. Esta parashá la encontramos en Génesis 41:1 a Génesis 44:17. Y comienza así: José interpreta el sueño de Faraón. Dice el capítulo 41, donde empieza la parashá, del 1 al 4, dice: Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Entonces acá podemos ver que la palabra nos comienza hablando la parashá del sueño de Faraón, ¿sí? Dice que pasaron 2 años, ¿sí? Luego, después de que José estaba en la cárcel, ¿verdad? Entonces podemos ver que dice que su sueño, la primera parte, que él tuvo un sueño que veía 7 vacas gordas y 7 vacas flacas y enjutas de carne. Estas vacas flacas y enjutas de carne no significa que eran vacas débiles, ¿sí? Sino que eran vacas malas, malvadas, perversas, ¿sí? Devoradoras. Entonces, José, podemos ver, ya hablando, habiendo ya estudiado la parashá anterior, podemos ver que José es un líder, ¿sí? Y fue llamado para ser justamente el líder de la casa de José, justamente, que tiene que ver con el reino del norte o también la casa de Efraín, ¿sí? Entonces, aquí también podemos ver que José es la figura profética del Mesías, ¿sí? Entonces, en la parashá anterior y la parashá siguiente vamos a ver todo el tiempo este mismo tema, porque estas 3 parashá tienen una conexión espectacular, porque están hablando todo el tiempo de José, y es muy interesante las 3 parashá, esta, la anterior, esta y la siguiente, ¿sí? Entonces podemos ver que estas vacas, ¿sí? Enjutas de carne devoraban a las vacas buenas. Así como nosotros también conocimos, ¿sí? A Jesús o a Yeshua, ¿sí? Y no teníamos la revelación, el plan de restauración ni la revelación del nombre, así José estaba ante sus hermanos. Bueno, hemos visto en la parashá anterior que José no se había dado a conocer aún a sus hermanos, porque ellos todavía no habían llegado a Egipto. En la parashá siguiente vamos a ver cómo ya José se da a conocer a sus hermanos, ¿sí? Entonces, como te decía, las vacas estas enjutas de carne eran vacas malvadas, ¿sí? Entonces podemos conectar con este sistema, ¿sí? De lo que la parashá nos quiere decir, porque todo el libro de la Biblia es un libro profético, y tenemos que entender, así como nos habla Daniel eh, de los 7 reinos, los 10 cuernos, podemos ver que aquí no está hablando de un sistema, ¿sí? No de un sistema devorador de lo bueno, y de una parte buena y de una parte mala, ¿verdad? Entonces, este sistema lo podemos conectar, el sistema devorador, ¿sí? Justamente que simbolizan estas vacas, lo podemos conectar con, por ejemplo, con el sistema del comunismo, que es un sistema, ¿sí? Que devora a las naciones más ricas, ¿sí? Y lleva cautivo muchas veces. Entonces podemos conectar el sueño que tenía Faraón, y vamos a seguir leyendo porque lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos leyéndola para allá. Dice en el 47:17 al 21 dice así: Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas,
flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Entonces podemos ver aquí algo muy interesante, que estas vacas flacas que tipifican a un sistema de gobierno, aunque eran flacas y con mucho hambre, por lo que nos enseña la para allá, podemos ver que comían las vacas gordas, pero seguían igual. Es un sistema que devora a los hijos de Dios, pero siguen igual, no van a mejorar porque devoran la fuerza o la sabiduría de los hijos de Dios, porque tienen un final y su final es de perdición. En el 41, 5, 7, vamos a volver para atrás, ¿sí? Porque esto es muy interesante poder entender. 41, 5 al 7 dice: se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban las 7 espigas gruesas y llenas, dice, y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Entonces podemos ver que las espigas tipifica al pueblo de Israel, ¿verdad? Y las espigas menudas, sí, devoran a las fuertes. Pero no solamente eso, sino que estas vacas, sí, de las anteriores que estábamos hablando, salían del río. Esto tipifica que son justamente lo que te vengo hablando de las vacas flacas, sí, que salen de las naciones, sí, para devorar a los hijos de Dios. Entonces, podemos ver que aquí las espigas tipifica al pueblo de Dios, sí, Israel, y las espigas menudas devoran a las más fuertes, o sea, aquellas que no son pueblo de Dios devoran a los hijos de Dios. Entonces podemos ver que en el capítulo 41, 8 al 14 dice así: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, mudó su vestido, y vino a Faraón. Entonces podemos ver que dice la palabra que este copero se acordó, ¿sí? El hecho que diga la palabra que se acordó no quiere decir que se haya olvidado, como muchas veces dijimos o leímos que el Señor se acordó de su pueblo, que el Señor se acordó de tal cosa, que el Señor se acordó de sus hijos. La palabra cuando dice se acordó se refiere a un tiempo determinado por Dios, ¿sí? Que llegó el tiempo. Entonces, no es que Él se acordó, sino que llegó el tiempo que eso se manifestara, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que no es que Dios se olvide de su pueblo, de sus hijos. Dios no se olvida de ti en lo que tú estás pidiendo, lo que tú has pedido, sino que hay un tiempo. No es que cuando tú recibas, tú debes decir, Dios se acordó de mí, no.
Llegó el tiempo para ser bendecido, llegó el tiempo para ser bendecido o puesto en cierto lugar de honra. Llegó el tiempo, ¿sí? Entonces, esto tenemos que entender, que no es que Dios se olvida, sino que Dios tiene un tiempo para todo. Y cuando llega el tiempo, no hay nada ni nadie que va a impedir que tú entres al próximo nivel, ¿sí? Entonces, en Juan 16, 7 al 14 dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces podemos ver que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, quien nos revela las cosas secretas, ¿sí? Las cosas de Dios. ¿Quién revelaba estas cosas a José? ¿Quién revelaba estos sueños, sí? Sino Dios, sino su Espíritu, ¿sí? Entonces eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿sí? Que el Señor dijo, es conveniente que yo me fuera para que así yo envíe el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes y les revelará todas las cosas, porque lo que Él escucha del Padre, Él os hará saber. Qué maravilloso lo que nos dice la palabra. En el capítulo 41, 29 al 33 dice así: He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. El 33 dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Entonces, que se ponga un varón prudente y sabio. Esto es muy interesante porque Faraón le pone a José, ¿sí? José, ¿qué tipifica o qué profetiza? A Yeshua. Entonces, ¿quién es el varón prudente y sabio que el Padre puso sobre su pueblo? A Yeshua, para que Él venga a darnos la buena administración, la sabiduría y todo conocimiento y la revelación, por supuesto, de su Torah. Entonces también dice en el 41, 39 al 43 dice así: dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, ¿quién exaltó a Yeshua? El Padre, ¿sí? El Rey. ¿Quién exaltó a José? El Rey. Faraón exaltó a José, ¿sí? Y lo puso por encima de todos. El Padre, el Rey, Yahweh Sebaot, puso por encima de todos a Yeshua. El propósito de la Torá es Yeshua, ¿sí? Entonces le dijo: estará sobre mi casa. ¿Quién está sobre la casa de Dios? Yeshua, ¿sí? Por tu palabra, todo mi pueblo será alimentado, excepto por el trono seré yo mayor que tú.
Entonces dice, por tu palabra. Entonces, ¿cuál es la palabra de Yeshua? ¿Cuál es la palabra del Padre? Yeshua, ¿sí? Entonces, por la palabra de Yeshua, ¿sí? Se alimenta su pueblo. Qué maravillosa la conexión que hay entre José y Yeshua, ¿verdad? Entonces dice, solamente excepto el trono seré mayor que tú. Y es verdad, el Padre, Yahweh Sebaot, en el trono, Yeshua a su diestra. Esto es maravilloso. Te he puesto sobre toda la tierra, dice, colocó el anillo real, ¿sí? Y vestimentas reales, ocupaba el segundo cargo en importancia. Oiga, qué interesante, porque le vistió, ¿sí? De lino finísimo, que son las obras justas de los santos, y le puso anillo que tiene que ver con el pacto. Qué hermosa la conexión, ¿verdad? Y todos debían doblar su rodilla delante de él. Todos se postrarán delante de la presencia del Señor, dice su palabra. En Juan 10:14, vamos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Entonces dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. En Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué le dijo Faraón? Tú alimentarás a mi pueblo. Él dijo, yo soy el buen pastor, el que viene a mí no tendrá hambre ni tendrá sed. Él iba a ser el pastor que iba a pastorear todo Egipto y todas las ciudades aledañas. Entonces, Yeshua también es el buen pastor, por supuesto. Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Que le dijo Faraón, tú serás el que gobierna, y solamente el trono me va a ser mayor que tú. Entonces le dio a él ser Rey de Reyes y Señor de Señores, solamente que Faraón iba a estar por encima de él solo por el trono. En Mateo 28:18, Yeshua se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces el Señor le dijo, Faraón le dijo, pregonó que toda rodilla se doblara delante de él, porque le dio toda la potestad a José. Qué maravilloso. Entonces acá podemos ver la conexión, ¿verdad? Filipenses 2:10. Vamos a ver. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, aquí podemos ver también esto que le dijo Faraón, ¿verdad? Salió en el carro, en el segundo carro, y pregonó en toda la ciudad que todas las rodillas se doblaran delante de José, ¿sí? Entonces, volvamos al libro que estamos estudiando, Génesis 41, del 44 al 45, dice así. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Entonces, aquí podemos ver una conexión maravillosa, porque el nombre que le pusieron a José era un nombre egipcio, Sabna Panea, ¿sí? Que significa revelador de secretos, ¿sí? Y le dieron por esposa a la hija del sacerdote de On, Asenat, ¿sí? Que significa adoración al sol. Entonces, ¿de dónde nosotros venimos? De servir a Jesús, ¿sí? De un sistema romano donde predomina la adoración al sol. Oiga la conexión maravillosa. Y de ahí nosotros tuvimos la revelación de el Señor Yeshua, que es el Rey de Israel, ¿sí? Porque no lo conocíamos como el Rey de Israel, lo conocíamos como el que nos redimió y desechó a su pueblo, porque eso es lo que nos decían en la teología del reemplazo. Ahora podemos saber y podemos entender que Yeshua es el Rey de Israel, y que Él nos injertó en el olivo verde, y que somos pueblo suyo, que somos sus hijos, y que vinimos a completar, sí, un plan divino de redención en toda la humanidad. Nosotros, ¿de dónde salimos? Justamente de Roma, como te decía, ¿verdad? En Génesis 41, 50 al 52 dice así, y nacieron a José 2 hijos
antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Entonces, llamó el nombre de el primer hijo Manasés, el que me hizo olvidar, ¿sí? ¿Qué olvidó? ¿Sí? ¿Qué olvidó Israel? Su identidad, su identidad. José cuando entró al palacio, él se olvidó de que era un esclavo, que era que su hermano le habían vendido, se olvidó de todo, le vino la alegría, le vino el gozo porque Dios le dio descendencia y le hizo olvidar. Y Efraín, el que fructifica en la dispersión, donde nosotros fructificamos en la dispersión, ahí nos fructificamos, ahí nos hicimos muchos hermanos en Cristo, ¿sí? Pero de ahí el Señor nos viene a sacar ahora para revelarnos su Torah, ¿sí? Entonces en el 49 dice así, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Entonces somos como la arena del mar, fuimos multiplicados tanto, el pueblo de Dios ha sido multiplicado por Jesucristo en el sistema romano, tanto, ¿sí? Que luego el Señor viene ahora a sacarnos de ahí. Por eso que ahora, en el final de todas las cosas, cuando venga el Apocalipsis, el Señor nos dice, sal de ahí, pueblo mío, sal de Babilonia. ¿De dónde? Del sistema romano, de donde servíamos a Él como Jesucristo. Entonces, salió su pueblo, ¿sí? Sus hermanos, de donde le conocieron como Samnak Panea. Entonces vinieron a conocerle como José. Y ahí se juntaron con José y fueron un pueblo poderoso. Oye, qué interesante. Entonces podemos ver que en Génesis 32:12 hay una promesa. Dice, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces hay una promesa, ¿verdad? Y eso es lo que vino a hacer el pueblo de Dios. Se multiplicó en la tierra de Egipto, como nosotros nos multiplicamos en Babilonia, ¿verdad? En un sistema. Ahora el Señor nos viene a sacar de ahí. Oseas 1:10 dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueda medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Qué maravilloso, realmente me emociona porque hay una conexión maravillosa en lo que el Señor viene a traer sobre su pueblo. Seguimos en Génesis 41. En Génesis 41 dice así, 55 al 57 dice así. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre. Entonces podemos ver cómo este José que fue desechado por sus hermanos, que fue envidiado por sus hermanos, que fue vendido por sus hermanos, que fue odiado por sus hermanos, de repente viene a ocupar un lugar de eminencia, de preservación de vida, qué maravilloso. Entonces, acá hay una enseñanza que el Padre nos quiere dar, ¿verdad? Que no siempre la persecución, el odio, la envidia y todo lo que puede suceder a nuestro alrededor es porque, o mejor dicho, no debemos interpretarlo como es directamente para nosotros como seres humanos, sino que hay un diseño maravilloso que Dios está puliendo a nosotros para preservar
vidas, ¿sí? Y preservar vida no quiere decir solamente que te dé pan para que te alimente, porque no solamente de pan vivirá el hombre, dice la palabra, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, y eso es una realidad. Entonces quizás Dios te está preparando para llevarte a alimentar a las naciones por medio de su palabra, por medio de su Torah, así que adelante, porque hay cosas maravillosas para tu vida. En el capítulo 42 del 1 al 6 dice así: viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Acá podemos ver ya una conexión maravillosa que nos dice que descendieron 10 hermanos, ¿sí? 10 hermanos a comprar trigo. Las 10 tribus de Israel vienen, ¿sí?, a comprar trigo, ¿sí? Vienen a buscar la palabra verdadera, vienen por la Torá. Por eso dice en Zacarías que en los últimos tiempos 10 hombres de todas las naciones se tomarán del manto de un judío y dirán: iremos contigo porque hemos visto que Dios está contigo. ¿Qué quiere decir esto? Torá, 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 mandamiento. Dios está llamando a su Torá. Dios está llamando a venir a sus mandamientos. Dice: mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de toda la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Entonces acá podemos ver que Jacob, en el versículo 6, ¿sí?, podemos ver que ya el padre les manda a Egipto a comprar trigo, ¿sí? Entonces el mover de este tiempo de que su pueblo está buscando la revelación de la restauración de Israel no es cosa de ser humano, es cosa del Padre. Por eso los discípulos le dijeron: restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y el Señor le dijo: no os toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, que solo están en el corazón del Padre, en la potestad del Padre. Entonces acá el Padre empieza a mover. Entonces esto no es cosa de un ser humano, esto es revelación, que el Padre está incitando a su pueblo a moverse, a buscar revelación, a buscar entre la ciencia la revelación de la restauración de su pueblo. En el versículo 3 dice que descendieron 10 hermanos a comprar trigo en Egipto. Esto es una profecía, como te decía, ¿sí? 10 tiene que ver con 10, las casas del norte, ¿verdad? Ya buscando ese alimento que el Padre le está enviando a buscar, que es justamente la revelación de su Torá. En el versículo 8 dice: José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces acá podemos ver algo muy interesante, ¿sí? Que José no es reconocido por sus hermanos porque José estaba cambiado totalmente su aspecto. Él vivía como un egipcio y no estaba como un hebreo. Entonces cuando vinieron a él, sus hermanos no le conocieron porque él había cambiado su identidad. Así lo mismo sucedió con nuestro Señor Yeshua. Hemos venido a Él y hemos estado sirviendo a Él, pero no lo hemos conocido como el Rey de Israel, sino como el Señor Jesús, que vino a traer la redención al mundo entero y que nos amó y que nos llamó y que nos dio vida juntamente con Él, nada más. Ahora lo conocemos, que Él es el Rey de Israel, que nos soltó en el olivo verde y que nos llamó a ser pueblo suyo, oveja de su prado. Hasta aquí la parashá, espero que haya sido de mucha bendición. Nos encontramos en la próxima parashá. El Padre Eterno te bendiga. Shalom.